Nacional vamos a presentar a Gabriel Villalba, justamente para ir un poco cotejando un poco la situación en torno a lo que ha ido ocurriendo en Bolivia. Conversábamos recién respecto a la designación del nuevo alto mando militar y las garantías de seguridad de la institucionalidad que podrían brindar a Bolivia tras este intento de golpe de Estado. Le agradecemos por estar con nosotros en el informativo. ¿Usted comparte que con ello se podría dar garantías de mantener el Estado democrático o aún la institucionalidad está en riesgo? Sin lugar a dudas, informando de este plena Plaza Murillo, nos encontramos en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se encuentra en el kilómetro cero, donde desde las 2:30 de la tarde se ha tomado control militar, posición militar personal militar dependiente del comandante hace unos minutos del Ejército General Zúñiga. Estamos viendo que a todas luces encontramos que Luis Arce Catacora debía haber generado este cambio del mando militar, esta destitución de Zúñiga desde la anterior semana. Recordemos que el anterior jueves el general Zúñiga se atrevió a referir en medios locales, en el programa de la periodista cruceña Jimena Antelo, que haría todo lo imposible y utilizaría la fuerza pública y utilizaría el ejército para que Evo Morales no sea candidato, no vuelva a postularse. El lunes en la noche volvió a referir lo mismo el señor, hasta hace unos minutos, comandante general del ejército, el señor general Zúñiga, quien dio este golpe militar de Estado. Y el gobierno de Luis Arce Catacora, lamentablemente, desde el lunes hasta la fecha, hasta el día de hoy, no movió los hilos políticos, porque es una decisión constitucional del presidente, según el artículo 172 de nuestra Constitución Política del Estado, la designación y también la destitución del alto mando militar. Podía haberlo destituido hace 2 días atrás, no lo hizo. Entonces nos damos cuenta que las declaraciones contra la institucionalidad democrática que había realizado ya en días pasados el general Zúñiga tenían un respaldo, si se quiere, tácito del gobierno de Luis Arce Catacora y del propio ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ¿no? No se puede entender de otra forma. En Bolivia se habla de un autogolpe de Estado que habría salido de control de las manos de Luis Arce Catacora y un militar que nos está hablando de que Evo Morales ya ha estado muchos años en la política, Carlos Mesa ya ha estado muchos años en la política, hay que recuperar la democracia, que hay que sacar de las cárceles a los presos militares, a los perseguidos políticos como Yanine Áñez, como Luis Fernando Camacho, ¿no? Estamos viviendo sin lugar a dudas un hecho sui generis. Gabriel Villalba, aquí los voy a llamar por apellido porque ambos son Gabriel. Vemos a Gabriel Rodríguez que discrepa respecto a este punto y me gustaría saber por qué puntualmente no comparte su opinión de que ha sido un autogolpe por parte de Luis Arce. Bueno, tenemos que entender específicamente, y eso el compañero Villalba tiene que comprender la situación. No nos olvidemos que dentro de la gestión del señor Luis Arce Catacora es donde se encierra a Luis Fernando Camacho y a Yanine Áñez, los protagonistas del golpe de Estado del 2019. Entonces, sería una contradicción ideológica y democrática generar este tipo de acciones o culpar al gobierno por este tipo de acciones cuando el propio Zúñiga, hace unos minutos atrás, y lo repito nuevamente, estaba pidiendo la liberación de estas 2 personas. Entonces, creo que aquí, más allá de los lineamientos políticos que pueden haber, estamos hablando de un tema de democracia, estamos hablando de un tema mucho más grande. Hablar y señalar que hay un autogolpe o que está generando el señor Arce un autogolpe, sería entonces de que tendría que haber salido ganando este golpe de Estado. En estos minutos les aviso de que las tanquetas en Plaza Murillo están retrocediendo. Es así que la democracia en Bolivia, aquí, está volviendo a pisar fuerte. Ahora, dentro de esta institucionalidad, los varios expresidentes bolivianos, 3 en concreto, han llamado a procesar al mando militar que ha estado a cargo de esta situación. Gabriel Villalba, usted planteaba la situación respecto a la excarcelación de
Yanine Áñez, por ejemplo, y en torno al autogolpe. ¿Es prudente procesar, en este caso, al ya excomandante Juan José Zúñiga? Claro que sí, eso debía haberse hecho ya el martes a primera hora. Recordemos que las declaraciones de Zúñiga datan desde el jueves pasado. Posteriormente vuelve a emitir esta suerte de declaraciones contra la institucionalidad democrática del país el lunes en la noche y hasta la fecha no se ha destituido a Zúñiga cuando es una atribución del presidente según el artículo 172 hacerlo. Entonces, una reacción tardía del presidente llama también poderosamente la atención como el gobierno y el nivel ejecutivo de nuestro gobierno se ha encaprichado con el ascenso del general Zúñiga, siendo este el 47 de su promoción, un ascenso que se ha parado en la Cámara de Senadores, que se ha parado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el órgano legislativo de nuestro país, y es una de también las revanchas que toma Juan José Zúñiga contra pues la Asamblea Legislativa Plurinacional, contra la institucionalidad democrática, la poca institucionalidad democrática que nos quedaba en Bolivia, puesto que todos los órganos han sido sometidos al órgano ejecutivo. Hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano judicial, el órgano electoral de nuestro país. Vivíamos una suerte de injerencia flagrante y pública del órgano ejecutivo en todos los niveles del Estado, exceptuando el órgano legislativo, y es una revancha que se toma Zúñiga, por supuesto violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, violando la Constitución Política del Estado en su artículo 245, violando el propio Código Penal, el tipo penal sedición. Entonces, a todas luces, obviamente esto debiera haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero tenía que existir la voluntad política del ministro de Defensa y del presidente del Estado para sancionar mediante el régimen disciplinario, sancionatorio y disciplinario a el general Zúñiga, y no se lo hizo, ¿no? Llama la atención y ya para la reflexión, seguramente la historia resolverá este dilema que ahora está muy caliente, que ahora está muy reciente, de lo que está aconteciendo actualmente en Bolivia. Sin duda. De hecho, en reemplazo del comandante Juan José Zúñiga, llega José Wilson Sánchez y la primera medida ha sido ordenar que el ejército se repliegue de la Plaza Murillo. ¿Cuáles debieran ser las siguientes acciones a esperar por parte de la ciudadanía, de la población civil, por parte de la población militar, ¿no? del ejército? Y aquí se lo dejo abierta la pregunta a ambos. Yo inicio, creo. Bueno, es importante, como les estoy anunciando, tenemos que felicitar al presidente Arce justamente por la fuerza que ha tenido en estos momentos. No nos olvidemos que hace una hora, algunas horas atrás, se enfrentó directamente contra el señor Zúñiga y otras autoridades militares que han intentado este golpe para ordenar su salida y ha tomado estrategias fuertes, ¿no? Ahora lo que se tiene que hacer son las investigaciones necesarias. Se tiene que tomar a todas las autoridades militares que han tomado ese tipo de acciones, que han contradecido las órdenes del presidente Arce. No nos olvidemos que el primer comandante, el primer general del Estado es propiamente el señor Luis Arce Catacora, que justo el día de ayer ordenó su salida. Entonces se tienen que hacer las investigaciones necesarias y en todo caso, y importante, ¿no? Tenemos que ver cómo el marco coyuntural es que ha marcado este golpe de Estado. Si en un sábado habla la ministra de un intento de golpe de Estado, el lunes habla la embajada, se le llama a la embajada por actos injerencistas, y mágicamente un miércoles ya aparece un golpe de Estado, hace entender de que aquí en realidad hay una instrucción internacional por parte de organismos que tienen la intención de eliminar la democracia en Bolivia. Por eso mismo es relevante que se generen nuevas estructuraciones dentro de los campos policiales, militares y todos los que son la defensa civil hacia Bolivia. Entonces, eso es relevante. Necesitamos nuevas generaciones que hablen por la democracia, porque nos estamos dando cuenta nuevamente que estos actores parece que, bueno, no todos en su mayoría, pero algunos siguen manejando el papel de lo que ha sucedido el año 2019. Ahora, en el tema de actores políticos y demás, yo creo que esto va más allá de todo. Estamos hablando de un acto democrático. Hoy ha ganado la democracia, pero tenemos que seguir alertas, porque este tipo de acciones no significa que van a acabar ahora, sino que se van a mantener inclusive por un afán geopolítico, y no nos olvidemos, es importante, que tienen contra Bolivia. Muchas gracias.
Gracias a usted. Y Gabriel Villalba, ¿cuál es su percepción de los siguientes pasos a tomar por parte de la institucionalidad, ya sea la militar, también la política? Sí, el general Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas hace algunos minutos, designado por el propio presidente Luis Arce Catacora, destituido hace algunos minutos también, pues ha tratado de restringir el plano democrático de nuestro país. Ha tratado de decir que ciertos actores políticos no debieran participar más de la política. Ha tratado de ser juez y parte, de ser ministerio público, de ser órgano judicial, tratando de liberar a supuestos presos políticos, ¿no? Es la intencionalidad que tienen ciertos grupos políticos y también armados del país, restringir la democracia y que la democracia sea pues puesta o construida a su imagen y semejanza y a la imagen y semejanza de sus intereses personales. Por ende, los bolivianos, una vez recuperada la democracia tras esta escaramuza militar, no podemos permitir que se vuelva a restringir nunca más la participación política de todos los actores del campo político, del espectro político de nuestro país. Deben participar en elecciones todos los actores políticos y no seguir las restricciones que ha tratado de imponer Zúñiga a través de este golpe militar, este golpe de Estado militar, que lo estamos superando paulatinamente y se harán las investigaciones correspondientes si fue una acción simplemente propuesta por el general Zúñiga o si existen otros actores, ¿no? Muchos decían, es un misil muy grande para que se anime a lanzarlo solo el general Zúñiga. Obviamente ha tenido que tener el respaldo, al menos tácito, del Ministerio de Defensa y del órgano ejecutivo del presidente, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Veamos qué dirán las investigaciones y sin lugar a dudas no se debe restringir la democracia. Debemos tener y seguir construyendo en Bolivia una democracia amplia, participativa y que todos los actores y sectores tengan la oportunidad de participar sin proscripciones de personas, sin proscripciones de partidos políticos. Sin duda le agradecemos a los dos, Gabriel Rodríguez, Gabriel Villalba, por estar con nosotros en el informativo en estos momentos de tensión, ayudarnos también a comprender un poco a la distancia lo que está ocurriendo en el país, donde, bueno, se ha designado este nuevo alto militar y dentro de las primeras tareas ha sido justamente ordenar el repliegue de estas unidades que se habían sublevado en la Plaza Murillo. Sin embargo, sigue manteniéndose esta tensión allí en La Paz, en Bolivia en general, sin saber con claridad lo que está ocurriendo y por eso le agradecemos mayormente su tiempo y sus palabras de análisis.